La ciudad de Teotihuacán fue construida en un valle ubicado en la meseta de la Cuenca de México, protegida por una montaña y surcada por el río San Juan. Este valle era fértil, rico en minerales como la obsidiana y otros, además de tener una ubicación estratégica. En dialecto náhuatl, Teotihuacán significa lugar de donde nacen los dioses. Era designada así por los mexicas e indicaba que había sido construida por una cultura anterior a ellos. Se dice que en Teotihuacán nacía el quinto sol, el sol que ilumina al hombre por Quetzalcoatl, el sol en que actualmente vivimos. Se establece que desde el año 200 a.C. se comenzaron a reunir pequeñas comunidades en la meseta. Desde acá hasta el año 1 a.C. se conoce como el primer Teotihuacán. En este periodo la comunidad creció y se construyeron la Vía de los Muertos y las pirámides del Sol y la Luna. El desarrollo prosiguió hasta el año 350 después de Cristo, donde se caracteriza por la construcción de nuevos edificios y por su influencia en territorios mesoamericanos como Guatemala y Honduras. Desde el año 350 después de Cristo al 650 después de Cristo comienza el periodo cúlmine de esta civilización, siendo después abandonada misteriosamente por supuestos ataques realizados por tribus venidas desde el norte, y por la otra supuesta razón que dan los científicos, que es la tala indiscriminada de árboles y la consiguiente erosión de la tierra, y la falta de alimentación para tanta gente con cosechas insuficientes. Lo que obviamente no explica por qué se abandonaron estos fastuosos edificios y dónde fue esta gente. De acuerdo al anterior interrogante, existían ya relaciones en gran parte del territorio mesoamericano con culturas influidas por Teotihuacán. Podría haberse dado el comercio de mercaderías básicas para alimentar a tantos ciudadanos. Además, esta era la capital más poderosa y sofisticada de la época. Conocían técnicas de agricultura y específicamente el maíz, y era superior a las otras culturas de la época. A mi modesto parecer, no es una razón de peso la falta de bosques y alimentos el haber desaparecido una cultura tan avanzada. Es más, solo hay que preguntarse cómo sobreviven hoy cientos de grandes ciudades con mucho menos terrenos cultivables y tierra erosionada como la que tenemos hoy. Esta era una sociedad avanzada y pacífica, una sociedad estratificada en nobleza, sacerdotes y pueblo. ¿Cómo se disolvió tan rápidamente? ¿Por qué no dejaron nada escrito o dibujado? Después de este abandono llegaron los aztecas y llamaron a este lugar Teotihuacán, sin saber a ciencia cierta por qué fue abandonada. Solo rumores que fueron los Quinanachín, los dioses gigantes, quienes construyeron esta ciudad. Gigantes como en varias mitologías en el mundo, como los Nephilim en Medio Oriente, por ejemplo, y sin ir más lejos, los gigantes moais de la isla de Pascua, en Chile. Enlazando esta cultura con otras culturas del mundo, llegamos a otro misterio: el por qué los grandes constructores de pirámides del mundo desaparecieron, como en África, Asia, Europa y América. ¿Dónde se fueron estas gentes? ¿Qué fue de su cultura? ¿Dónde están los descendientes de los reyes, nobles y la clase sacerdotal? No se los puede tragar la tierra, obviamente. Es un misterio en el que se pueden barajar varias teorías. Se escondieron, se dispersaron anónimamente, puede ser, pero quedaría al menos una vasta tradición oral al respecto. ¿Qué secreto nos pueden contar las ruinas del mundo antiguo? Esta ciudad es una cuadrícula perfecta, 22 kilómetros cuadrados aproximadamente de construcción en piedra, que antiguamente desbordaba en colores, ya que la ciudadela estaba pintada. La vía central es llamada la Avenida de los Muertos,
y las dos construcciones más grandes pirámides del Sol y de la Luna. Sobresale además en la arquitectura la fastuosa pirámide de Quetzalcóatl, que se diferencia de las otras en que en esta obra se unió arquitectura y escultura, ricamente adornada con cabezas de serpiente, la serpiente emplumada en este caso, de este fabuloso dios, entrelazada con otras cabezas que forman los dioses del maíz y de la lluvia. ¿Qué podemos decir de la geometría? Esta ciudadela ocupa el sistema de manzanas o cuadriculado, cada una ocupada con palacios para diversos fines, manzanas, plazas y viviendas residenciales con patio. Y en esta época, ¿de qué se trata todo esto? Las manzanas comienzan en Europa en siglos posteriores, y las urbes tan complejas y cómodas estaban a miles de kilómetros de distancia y sin comunicación. ¿Cómo era posible esto en América? En pueblos supuestamente ignorantes de toda ciencia. Todos los edificios estaban pintados de diversos colores, pinturas, murales impresionantes, con motivos cotidianos, naturaleza y por supuesto religioso y mitológico. Cada color era simbólico y tenía profundo significado. Se utilizó la mica, que por sus propiedades tiene la capacidad de ser aislante radioactivo y soportar altas temperaturas. ¿De dónde se trajo esta mica? Ya que los yacimientos se encontraban a 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo construyeron estas civilizaciones estas fabulosas y perfectas construcciones? Sin técnica, sin herramientas metálicas, sin la rueda, sin animales de carga y sin existir señas de existir esclavitud. ¿Cómo trasladaron bloques de granitos de más de 40 toneladas? Está también el enigma de la pirámide de la Luna, que ha sido excavada y se han descubierto varias épocas constructivas, una sobre otra, como una muñeca rusa. ¿Con qué tecnología es posible realizar tan magna labor? De esto podemos deducir que solo conocemos la punta del iceberg, ya que existe mucho de esta cultura aún enterrado. Si aún no llegaba a las ciencias exactas, supuestamente América, ¿por qué las pirámides tenían una orientación? Orientación a determinadas estrellas, como Sirio. ¿Por qué las culturas antiguas veneraban la constelación de Orión? En la orientación de la pirámide del Sol se sirve para calcular las épocas de las cosechas, entre otras cosas. Todas las callejuelas se orientaban hacia la Avenida de los Muertos. ¿Cómo se explica el trazo geométrico de esta arquitectura? Y que este trazo geométrico tenga que ver con la disposición del cosmos y las estrellas. Eso devela el avanzado conocimiento en matemáticas y un avanzadísimo conocimiento también astronómico. Está una vez más la conexión con Egipto, a través de la estrella Sirio, estrella ligada en Egipto al dios Osiris. Es una ciudad conectada con el cosmos y por ende sus dioses estaban conectados a las estrellas. En esta ciudad se dice existir la paz y se deificaba la naturaleza. Existía cabida en ella para todos los ciudadanos. ¿Por qué posteriormente se ha descubierto que existían sacrificios humanos? ¿Por qué algunos dioses exigían para apaciguarlos sacrificios humanos? Por lo que vemos, la ciencia y la arqueología nos dejan muchas interrogantes. Nos encontramos con la figura del dios Quetzalcóatl, o serpiente emplumada en idioma náhuatl, uno de los 4 hijos de los dioses primogenios, femenino y masculino. Después de una larga epopeya, Quetzalcóatl crea el sol, el mundo y al hombre.
se transforma en el gran dios de la cultura teotihuacán, el más importante de los dioses, un dios benévolo, compasivo. En honor a este dios que representa un hombre de tez clara y barba, es a él quien se erigen los grandes monumentos creados por estas culturas. Quetzalcóatl educa a los hombres y dentro de sus obras prohíbe los sacrificios humanos, por lo que los otros dioses lo consideran una afrenta y piden venganza. De esto se encarga su hermano mayor, Tezcatlipoca. Este Tezcatlipoca lo droga y lo obliga mediante este engaño a yacer con una sacerdotisa ligada al culto. Quetzalcóatl, totalmente denigrado y avergonzado, se autoexilia y antes de irse profetiza su regreso en un tiempo futuro. Este es el gran error de la serpiente emplumada, ya que los aztecas, herederos de esta cultura, confunden al hombre barbado de tez clara con la llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica, lo que significó la exterminación de un pueblo y su cultura, el fin de los aztecas. ¿Confundirían nuestros hermanos aztecas a Cortés con algún viajero del este nórdico? ¿Un vikingo tal vez, que llegó a América mucho antes que Cristóbal Colón y que se confundió con el dios Quetzalcóatl? ¿Quién era esta serpiente emplumada? En primer término, si nos fijamos en su nombre, proviene de Quetzal, una hermosa ave color esmeralda de la selva mesoamericana, y Coatl, que es la serpiente. Al igual que el Tot egipcio, es representado por un ave. En este caso, Tot es representado por el ibis, ave sangrada del Nilo. Al igual que Tot fue maestro de los hombres, Quetzalcóatl les dio el maíz y les enseñó a cultivarlos, ya que es la base de la alimentación de muchas culturas americanas. Tot en Egipto sabemos que de él provienen las matemáticas, medicina, alquimia y un montón de otras ciencias. Con respecto a su parte serpiente, también es inevitable compararlo con el dios Sobek, dios reptil egipcio con forma de cocodrilo. También un dios benéfico, e inevitable también es comparar esta cultura con la pirámide de Quetzalcóatl y los dragones representados en China y Europa medieval.